capacitación de una persona a la que yo admiro muchísimo. Y me gustaría hablar rapidísimo de él y del currículum que es tan importante. Él es licenciado en literatura dramática y teatro, se especializó en la parte de dramaturgia y de actuación. Además, es escritor de televisión, ha escrito programas muy importantes como María de todos los Ángeles, que de repente alguien dice, ay, pues es televisión. Pues sí, pero igual te tienes que enfocar, que te tienes que dedicar y tienes que sobresalir. Y también él tiene su propia compañía de teatro. Y él me impresionó cuando lo conocí porque fue el pionero en llegar a las empresas más importantes en México y decir, yo soy capaz de capacitar a toda tu gente por medio del teatro. Los empresarios no le creían y muchos le cerraron la puerta en la nariz. Y él insistió y se convirtió en el fundador de Teatro y Capacitación, la primera empresa en capacitar a las empresas más importantes por medio del teatro. Y nada más para que te des una idea, te voy a decir, él ha trabajado, ha capacitado, lo han contratado empresas tan importantes como Audi, Alpura, Astromex, Banjército, Bocar, Coca-Cola, GNP, Kimberly-Clark, Liverpool, Liza Minnelli, Navi Empaques, Volkswagen. Entonces, imagínate, hoy vas a tener una capacitación con una persona a la que le pagan mucho dinero porque capaciten a sus empleados. ¿Sale? Te dejo hoy con quien por el momento es líder plata en USANA, es mi socio y además es mi amigo, Jesús Salcedo Carrasco. Vamos contigo, Jesús. Muchas gracias. Ok, muchas gracias, Julio. Muchas gracias por esa presentación. Voy a buscar compartir pantalla. A ver si... Ok. ¿Me confirman si se ve, porfa? Listo, Jesús, se ve ahí. Sí, se ve. Maximízalo y listo, ya está perfecto. Ok, espérame un tantito. Ahí está. Ahí está ya, ¿verdad? Sí, sí se ve y me escuchan todos. Sí, perfecto, se ve y se escucha. Bien, pues bueno, vamos a empezar con esta capacitación que a lo mejor es un poco extraña ya a estas alturas de lo que estamos viviendo de la pandemia y de lo que estamos viviendo en este proceso, pero creo que tiene mucho que ver todavía también con el negocio, tiene mucho que ver con la incertidumbre, porque todavía estamos viendo alguna parte de incertidumbre. Todavía vemos noticias por ahí extrañas, vemos por ahí cosas que si sí termina, que si no termina, que si en mayo, que si en agosto, que si en octubre, que si ya regresó a unos países, que si la OMS ya dijo esto, que el otro. Entonces, yo creo que el miedo ha acompañado al ser humano toda la vida y tenemos que hablar de esto. Por otro lado, quiero comentarles que esta capacitación yo la estoy compartiendo a partir de algunos cursos que yo he estado tomando. Entonces me interesa mucho que compartirla con ustedes, con todo el equipo y los equipos que están conformando estos Zooms que organizaron los Juan Luises muy atinadamente. Y me parece que sí es importante entender este proceso. La información que les voy a dar es información que yo recibí en cursos y también investigo un poquito y todo esto, ¿no? Entonces vamos a hablar de lo que es entender el miedo, porque a veces todavía nos dan miedo muchas cosas, nos dan miedo ciertos cambios y en el negocio nos dan miedo otras cosas también, ¿no? Bien, entonces vamos a hablar de lo que es esto. Primero tengo que decirles que toda forma de miedo es completamente aprendida. Toda forma de miedo es por experiencias negativas no orientadas y toda forma de miedo es hacia el futuro. Estas son las tres formas del miedo. No hay como otras. El miedo es aprendido,
El miedo es derivado de experiencias negativas que no fueron orientadas en su momento y toda forma de miedo es hacia el futuro. En la parte en medio de experiencias negativas no orientadas, pues yo creo que la mayoría caemos porque de niños pasamos por muchas cosas en las que no decimos nada y simplemente nos quedamos con una experiencia que no pudimos, que nuestros padres no pudieron canalizar, ¿no? Bien. Nadie nace con miedo. El miedo se procesa por estos tres factores. Uno es el error. Nos equivocamos, todo el mundo nos equivocamos. De pequeños, de adolescentes, de adultos, nos equivocamos en algún momento en la vida. Y nosotros mismos nos criticamos o recibimos burlas o recibimos regaños o yo mismo me regaño y el error me provoca pérdidas, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, yo cometo errores y tengo como consecuencia esto. Y el error es porque existe la equivocación. No hay una persona que no se equivoque. Luego viene el rechazo. Todos sufrimos lo que ahora se llama, ¿no? En mis tiempos, a los buleadores simplemente se les decía, eres muy cábula, ¿no? Te critican porque eres alto, chaparro, prieto, orejón, gordo, flaco, pobre, mal vestido, porque si eres macho, porque si eres chino, porque si eres lacio. Hay muchísimas cosas que tú vas recibiendo y que se van guardando en tu subconsciente. Y también están las cosas que están fuera de control, las pruebas que da la vida de manera que tú no ni te imaginabas, ¿no? Algún accidente, alguna infidelidad que tú no te imaginabas, algún divorcio que no te imaginabas, algún asalto que te sucedió, algún terremoto que no te imaginabas o alguna pandemia que no te imaginabas, ¿no? Todo el mundo al inicio de este año nos mandábamos mensajitos que decían 2020, el reflejo del 2 con el 0, con otro 2, con otro 0, es el espejo, es el año maravilloso que estamos esperando, es la abundancia, ¿no? Nos dijimos un montón de cosas, ¿no? Ahorita estamos en 27 de mayo, no sé cuánto estamos. El caso es que las cosas, pues como podemos ver, han cambiado mucho y están cambiando para bien para muchas personas. En el caso específico para nosotros que estamos haciendo e-commerce. Pero hay personas que la están pasando muy mal y que fuera de control, los tiene fuera de control. Vamos a hablar del inicio del proceso del miedo. Empieza cuando aquello en lo que nos enfocamos nos produce ansiedad, o sea, factores que son el error, el rechazo y lo que está fuera de control. Nos enfocamos en cosas reales y tangibles, así como en cosas irreales e intangibles. Es decir, nuestra mente se enfoca en cosas que sí pueden pasar y cosas que te imaginas que pueden pasar, ¿sí? Ambas cosas producen ansiedad. ¿Cómo se inicia este proceso? La ansiedad te genera un estado de alerta y el estado de alerta te va a generar el miedo. Pero en medio de esto está el estado de alerta. Y el estado de alerta te lleva a tener pensamientos positivos y negativos todo el tiempo. Es como tu angelito y tu diablito que te están diciendo, sí puedo, no puedo. Si lo voy a lograr, no lo voy a lograr. Si puedo procesar mi pedido automático, no lo puedo procesar, ¿no? Si puedo invitar a esta persona, no la puedo invitar. Hablo específico del negocio, pero hay muchísimas otras cosas, ¿no? El estado de alerta puede generarte muchísimas cosas. Tiene mucho que ver con el factor también de lo que nosotros hablamos mucho en el negocio, que es el sueño. Creo en mi sueño, no creo en mi sueño. Estoy enfocado, no estoy enfocado. Si es este mi sueño, no es este mi sueño. Entonces, eso provoca estados de ansiedad, aunque no lo percibimos, porque mucho tiene que ver en el subconsciente. Pero el estado de alerta es constante y te lleva, es la puerta para el miedo, ¿no? Entonces, aquí es donde estamos más metidos y enfocados la gran mayoría de las personas por estos pensamientos positivos y negativos. Es una lucha constante y es una lucha interesante porque tú puedes, esta información es para que tú lo identifiques, para que tú identifiques esto y entonces sepas cómo canalizar un poquito más este tipo de pensamientos, ¿no? Aquí hay una pregunta
un poco simpática, ¿no? Si me quedo solo conmigo, me pongo ansioso. Es decir, si yo me quedo en mi casa solo conmigo o en ratos solo conmigo, me pongo ansioso. ¿Qué preguntas te llegan? ¿Qué estás pensando acerca de tus proyectos, de tu camino en este negocio? Tienes a tu angelito y a tu diablito constantemente. ¿Qué es más, si el angelito o el diablito? Me, es una reflexión importante para cada uno de nosotros, porque si bien estamos conectados en estos Zooms desde las 8 de la mañana, que además maravilloso, gracias Dani, porque sí nos están haciendo aprender muchas cosas y reflexionar sobre muchas cosas que yo también como boomer, igual que nuestro Brian Juan Luis, pues soy boomer y no, no conozco muchas cosas de las redes sociales. Yo he estado aprendiendo a usar esto que estamos usando ahorita, no lo sabía usar. Entonces, hasta ese tipo de cosas te pueden causar ansia, ¿me entiendes? O sea, lo estoy haciendo bien, lo estoy haciendo mal, qué sé yo. Pero justamente estos pensamientos que te causan ansia cuando te quedas solo es lo que te ayuda. Yo el día de ayer, antier, subí una historia a Facebook y me di cuenta de que tuve más de 200 vistas. O sea, fue maravilloso. Y de ahí surgieron varios comentarios y varias personas les he escrito. Entonces me sentí muy bien conmigo porque dije, mira, le atiné a una publicación, ¿no? Y no fue más que una pequeña historia justamente de mi trayectoria en el teatro. Y al final rematé diciendo, ¿por qué no emprender ahora como cuando empezábamos a ser jóvenes a tener este tipo de sueños, ¿no? Entonces, probablemente si me quedo solo conmigo, me pongo ansioso, puede ser positivo o puede ser negativo. Esa es la parte en que tú tienes que ir definiendo, ¿no? Vamos a hablar del proceso de miedo completo. Esta ansiedad, este estado de alerta que genera el miedo, así es como inicia, ¿no? Es lo que habíamos dicho ahorita, que este estado de alerta es la parte de en medio previo al miedo. Cuando llega el miedo, ¿sí? Entras después en un estado de impotencia, después en un estado de frustración y después termina la ira. Esto es un proceso completo psicológico que es cierto, que es verdadero. Mira, terminas enojado contigo mismo porque te equivocaste, por ejemplo. Te haces bullying a ti mismo, que es uno de los tres factores que mencionamos. Tu miedo crece a aquello con lo que no pudiste por miedo. Fíjate, a mucha gente que está en este negocio le pasa. O sea, entras a un círculo vicioso, te haces a un lado y buscas la satisfacción criticando a otros que como tú no pueden por miedo, ¿no? Es decir, ves los toros desde la barrera y criticas el capoteo. Así decía un señor que ya falleció, que era amigo mío, ¿no? Ver los toros desde la barrera, criticas el capoteo, pero a ver, métete a torear, ¿no? O sea, le decía el señor. Digo, a mí no me gustan los toros, ¿no? Pero es una buena metáfora, ¿no? A ver, métete a enfrentarte a un animal de más de 1,200 kilos o no sé cuánto, y deja de criticar, ¿no? Entonces, de alguna manera, eh, a nosotros nos pasa en el negocio, ¿no? Sufrimos críticas de personas que nos dicen, ¿qué estás haciendo? O sea, estás perdiendo el tiempo, o sea, ¿para qué hacer esto? ¿Para qué hacer lo otro? Entonces, el objetivo de esta capacitación, de esta información que yo me estoy permitiendo y les agradezco a ustedes que lo vean, es para que canalicemos estos pequeños miedos que, insisto, también están en el subconsciente. A veces creemos que no los tenemos, pero también están en el subconsciente, también de repente brotan de por ahí, ¿no? Entonces, este proceso es interesante porque vamos a la siguiente lámina. Mira, según en este curso que tomé, nosotros tenemos que entender muy bien nuestras dos dimensiones. Y a mí este tema me llamó mucho la atención porque pocas veces se separan estas dos palabras. Nosotros somos seres humanos. ¿Qué es un ser humano? Es una, una persona que tiene dos entidades, ¿no? El ser es una dimensión psicológica, mientras que el humano es una dimensión biológica. Por lo tanto, si ves hasta abajo, dice, el ser está en lucha contra el humano la mayor parte del tiempo. ¿Por qué? Porque tú como ser eres una entidad mental, consciente. Eres una entidad que busca ser espiritual.
Y una cosa que aprendí también en este curso es que estos tres valores, la dignidad, el respeto y el honor, son los tres valores que generan los demás valores. Son como los tres valores principales y de ahí se generan todos los demás. Tu lado humano es una entidad animal, es un primate avanzado. Tenemos manos, tenemos músculos, tenemos fuerza y tenemos un sistema digestivo. Nosotros hemos escuchado mucho en las capacitaciones que nos dan que nuestro sistema digestivo es nuestro segundo cerebro, ¿no? ¿Y te has puesto a pensar cuando sientes maripositas en el estómago? Es decir, cuando tienes emociones que te causan algo en el estómago, entonces ahí está trabajando tu lado humano, que muchas veces esta entidad animal le gana a la entidad mental. Insisto, estas cosas pueden ser a nivel subconsciente. A veces nosotros podemos entrar en alguna ansia sin saberlo, ¿no? Sin darnos cuenta de por qué estoy ansioso, por qué de repente me siento ansioso, por qué de repente quiero como que hacer algo, necesito hacer ejercicio, necesito hacer, estoy en la casa ahorita y subo y bajo y voy a la azotea y voy al patio de atrás, al de adelante o qué sé yo, ¿no? Y empiezas como a buscar qué hacer, ¿no? Es probablemente el momento de sentarte a leer, es el momento de escuchar un audio, es el momento de buscar tu entidad espiritual también, ¿por qué no? Yo recurro a veces a la parte cristiana, ¿no? Yo estoy aprendiendo a ser cristiano, no digo que lo soy, todavía no. Y de repente me gusta mucho meterme a ver en el Face las prédicas de mi pastor y me gusta. Entonces, a lo mejor es una manera de atacar ciertos momentos de ansia. Si tú atacas ciertos momentos de ansia y identificas esta lucha, te puedes ir encaminando hacia un mejor ser, ¿sí? Fíjate bien, entender el miedo. El proceso que debemos pasar para enfocar nuestro desarrollo y hacer crecer nuestro negocio es intangible, por lo tanto genera ansiedad. Lo voy a volver a leer mientras grita el Señor del Agua. El proceso que debemos pasar para enfocarnos en nuestro desarrollo y hacer crecer nuestro negocio es intangible, por lo tanto genera ansiedad. Ejemplo, te produce ansiedad y estado de alerta cuando te caen veintes de palabras de Conchita, de Eduardo, de Juan Luis, de Rodrigo o de Andrea. Son los ejemplos que me vinieron así. Hay muchas más personas y muchos más líderes, pero me impactan estos líderes. ¿Alguna vez te ha pasado que estás en un evento cuando salíamos a los eventos, en el más reciente que estuvimos, que te cae el 20? ¿Qué es caer el 20? Caer el 20 es aquel pensamiento que tienes tú aquí, que es un concepto, que acuérdate que es mental, y que de repente ese pensamiento baja y te pega en la mariposita y te da un clic. Este proceso es caer el 20. Me cayó el 20 de algo. Y entonces ese caer el 20 te lleva a entender porque estás conceptualizando la cabeza con la emoción y entonces entiendes algo y te sorprende algo. Pero ¿por qué te puede causar ansiedad y estado de alerta? Porque muchas veces dices, ¿cómo lo hizo Conchita? ¿Por qué para Andrea esa seguridad con la que camina en el escenario, por qué lo hace tan fácil? ¿No? O sea, y entonces empiezas con un estado de alerta, pero ojo, hay que saber cómo encaminarlo, cómo ser como hacia dónde ir con esto, porque efectivamente nuestros líderes transmiten seguridad, ¿sí? Pero a veces esa seguridad para nosotros justamente es intangible, porque no la tenemos, no la entendemos. Entras al proceso del miedo, es decir, este proceso de ansiedad, estado de alerta, miedo, y pongo en azul la palabra impotencia. Después vendrá la frustración y la ira que puse en rojo. Pero la mayoría de las veces nos estacionamos en la impotencia. Porque, ¿qué es esto? La impotencia no es más que, por definición, una lucha con tu propio potencial.
no es impotencia como tal de no puedo. La impotencia, lo repito, es una lucha contra tu propio potencial. Es decir, estás luchando contra sí puedo. O sea, yo sí puedo ser como Rodrigo. Yo sí puedo ser como Juan Luis. O sea, yo sí puedo transmitir cosas tan con esa seguridad como lo hace Andrea. ¿Qué tengo que hacer? Entonces empieza el intangible. ¿Qué tengo que hacer? ¿Hacia dónde tengo que caminar? ¿Hacia dónde me tengo que preparar? Pero fíjate cuál es la parte bien positiva de esto. La parte positiva es que lo estás empezando a pensar, estás empezando a entrar en este proceso. Pero ojo, porque en este proceso es donde te puedes también perder, ¿sí? Para evitar la frustración y la ira y evitar rajarte. Mucha gente se va del network marketing en este momento, porque no entienden que la impotencia no es más que una lucha con tu potencial y creen que no van a poder, ¿sí? Entonces mucha gente se va y entonces viene la parte de la crítica, que son los tres factores, ¿no? Me voy y me río de los que hacen network marketing y de los que están haciendo esto. O me voy a otra empresa. Allá es más fácil. No, allá pagan más. No, allá se fue otro líder y ese sí sabe. Por eso se fue. Y entonces empiezas tú a generar pensamientos, ese pensamiento de impotencia, no lo identificas como una lucha con tu potencial, sino te quieres ir a ver los toros desde la barrera, supuestamente. Entonces, es el momento cuando empiezas a cambiar de decisiones, ¿no? Esto no es más que un mal enfoque de tu potencial. Tienes que identificar y luchar con tu propio potencial, ¿sí? Identificarlo, esto es muy importante. Todos tenemos miedo. A mí el que de alce la mano y me diga, yo no, la neta no le creo. Perdón, pero no le creo. Todos tenemos miedo. Por todos pasan pequeños o grandes pensamientos de miedo. ¿Y qué va a pasar? ¿Y si sí? ¿Y si no? ¿Y si quién sabe? Pero fíjate, aquí hay unos datos que, según el curso que tomé, son datos que da la ONU, ¿eh? Se necesita un empleado mexicano otorga entre el 25 al 46% de efectividad en su trabajo. Y se necesitan 9 mexicanos para suplantar la efectividad de un empleado japonés. Qué fuerte dato, ¿no? 5 irlandeses y 4 españoles. Son datos que dieron de la ONU. Pero no es flojera, es un mal enfoque del propio potencial por el miedo. Este dato que parece fuerte, que yo entiendo que a lo mejor mucha gente que lo está ha de estar diciendo este cuate está loco, o a lo mejor hasta a alguien le molesta lo que estoy diciendo, lo puedo entender, pero a mí me lleva mucho a entender el cuento este de que no es, bueno, es una como metáfora, ¿no? De la cubeta, que por cierto hace poco lo oí en un audio viejito que tenía por ahí. En específico, un audio viejito de Amway de hace mucho tiempo, ¿eh? Escuché ese audio donde decía la cubeta, ¿no? De los cangrejos en la cubeta, a lo mejor mucha gente lo conoce, de esta metáfora de qué hacen unos cangrejos japoneses en una cubeta y qué hacen unos cangrejos mexicanos en una cubeta. Si los cangrejos japoneses que están en la cubeta van escalando uno arriba del otro y luego otro arriba del otro y otro arriba del otro, así hasta que llega el de arriba y luego el de arriba se sostiene y el de abajo va subiendo y así hasta que se salen de la cubeta. Y el cangrejo mexicano, ¿qué hace? De repente el cangrejo mexicano lo que hace es, te estás subiendo arriba de mí para salirte anónima y te bajas. Aquí primero salgo yo. Y en esa lucha nadie salió, porque llegó el señor que quería llevarse la cubeta y se fue a cocinar a los cangrejos, ¿me entiendes? Este dato que está sacado de una organización mundial, comparado con la metáfora, es importante en el negocio. ¿Por qué? Porque a veces tú invitas a tu amigo al negocio y tu amigo es ese cangrejo que te dice, ay, ¿a poco tú quieres llegar a ganar $1,000 a la semana antes que yo tenga mi negocio de restaurante levantado otra vez? Nah,
¿Sí me entiendes? ¿A poco tú quieres llegar a tener primero un Mercedes-Benz antes que yo, antes que tú veas que yo tengo una camionetota? Son pensamientos. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Identificar nuestro propio potencial y tratar todo el tiempo de trabajar con el potencial de las personas, no con la lucha del ego de las personas. Esa es una de las cosas que aquí tenemos. Yo hace como estuve escribiendo con una chica de China, nos hicimos amigos por el Face, ¿no? Y le comenté que yo le dije esto, me sorprendo de ir a una convención internacional de Luciana y ver cómo actúan los chinos y cómo se mueven y cómo llevan producto y cómo no sé qué. ¿Sabes qué fue lo que me contestó? Dice, es que y así me lo dijo, es que en tu país no existe la cultura de la venta a través del e-commerce y en mi país tiene años y la gente lo hace feliz. Y yo dije, ahora entiendo por qué no puede traer a la convención a mi vecino o a mi primo. ¿Sí me entiendes? A lo que voy. O sea, son datos para que tú empieces a manejar aquello que te puede causar miedo. Cuando me quedo solo conmigo, entro en conflicto contra mi propio potencial, rodeado de recuerdos subconscientes de error, rechazo y las cosas fuera de control. El miedo a mi potencial es mi propia kriptonita. De ahí la importancia del programa educativo. De ahí la importancia que nosotros leamos, que nosotros escuchemos, que te conectes, ¿sí? De repente, a lo mejor para algunas personas estamos medio loquitos porque estamos en el Zoom, estamos oyendo, estamos qué sé yo, ¿no? A veces yo me bajo, aquí en casa ahorita mi esposa y yo nos organizamos, tenemos como una organización del día, ¿no? Ahí me toca bajar en la mañana, hacer, nosotros tomamos agua con jengibre, después un jugo y después el Nutrimil, ¿no? Y a mí me toca en la mañana hacer eso y a ella le toca a veces calentar la comida y prepararla mientras yo hago otras cosas aquí y hago mi hora poderosa y todo ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, cuando yo estoy ahí abajo, me bajo con el iPad y estoy oyendo algo, estoy viendo algo. Entonces, esa es la manera en que tú trabajes con el intangible, que es ese fuera de control de tu propio potencial que tú a veces llamas impotencia, ¿no? Entonces, el miedo a mi potencial y mi propia kriptonita. Fíjate, el miedo no es duplicable y por eso es de que tenemos que hablar de este tema. ¿Cómo vas a enseñar a nadar a alguien si te da miedo la alberca? O sea, ¿cómo vas a enseñar a alguien a que se conecte a un programa educativo si a ti te da miedo hacerlo? ¿Cómo vas a enseñarle a alguien a que puede mover sus 200 puntos de PA si te da miedo hacerlo? ¿Cómo vas a enseñarle a alguien a que puede dar una presentación con seguridad si a ti te da miedo dar presentaciones? Entonces, es por eso que este tema lo tienes que ir dominando, porque al final de cuentas tu actitud se transmite. Al final de cuentas lo que tú hablas, lo que tú dices, se transmite y tu downline te huele, tu invitado te huele. ¿Sí me entiendes? Entonces es por eso que tú no puedes enseñar a nadar a alguien si te da miedo a la alberca. ¿Ok? Ahora, formas del miedo aprendidas. ¿Sí? Otra vez voy con los tres factores, el error, el rechazo y lo que está fuera de control que ya vimos, ¿no? Aquí es donde viene una parte interesante de que lavamos los dientes todos los días, lavamos nuestros pensamientos. Es decir, no identificamos, lo atamos, lo cepillamos, que ¿por qué estoy pensando esto? ¿Por qué de repente pienso estas cosas? Yo creo que una de las cosas más difíciles que hay, lo digo por mí también, obviamente, es controlar tus pensamientos. Eso es una de las cosas más difíciles. ¿Cómo controlo mis pensamientos? ¿Cómo controlo eh, el pensamiento que tengo cuando estoy así? Y tú, pero tienes a la persona aquí en la cabeza. ¿Y qué estás pensando de esa persona? ¿Cuántas cosas alrededor de esa persona estás pensando? Y me va a decir que no, no
que superempleo, no, parece que esta persona, qué sé yo, hay muchísimos factores alrededor y que y que tú tienes que lavar ese pensamiento. Eso es de una llamada, pero a lo mejor estamos hablando de tus metas, de tu sueño. Entre nuestras metas, realmente estoy viviendo yo, que una de las cosas más difíciles que hay es definir tu sueño. Realmente definir, ponerle, concretar, ponerle color, forma, peso, tamaño a un sueño. Porque según esto, un sueño es aquello que genera un espacio en tu cabeza, perdón, y ese espacio se va llenando y se va volviendo tangible y real. Ok. Proceso de vencer el miedo. Fíjate, todos pasamos por esto en este negocio. Tenemos episodios de esfuerzo, ¿sí? Que es el proceso hacia una meta, que son los que están en rojo. Es decir, desarrollamos episodios de esfuerzo cuando estamos enfocados. Logro enfocarme, logro entender, logro conectarme a los Zooms, me caen 20, me conecto emocionalmente con el negocio y entonces entro en un episodio de esfuerzo y doy una presentación y logro colocar producto y ayer vendí 80 puntos yo, por ejemplo, ¿no? Me siento muy bien, qué padre, logré vender 80 puntos, fui así con mi mascarilla y todo, los dejé y me regresé en friega, ¿no? Yo ya tengo 80 puntos. Ayer di una presentación vía Messenger, esfuerzo, esfuerzo. Pero vienen intervalos de placer. Los intervalos de placer pretenden curar la ansiedad. Tu intervalo de placer, ya vendí 80 puntos, ya. Voy a tocar bien, un rato. Sí. Hacer un placer, un relajamiento. Y entonces ahí, pum, pum, pum. Entonces tenemos que ir de eso. Yo he dicho, me he atrevido a decir que este concepto de negocio de network marketing es no de eso, sino es capitalismo espiritual. Puede llegar a ser capitalismo espiritual. Habrá quien diga, habrá quien, sobre todo que no entiende el network marketing, me oye decir eso, se pueden reír de mí, hasta me pueden querer dar un cachetadón. Estás loco, eso no existe, ¿no? Pero puede llegar a serlo si tú lo enfocas perfectamente. ¿Por qué? Porque si tú te enfocas en la parte espiritual, es entonces que puedes nadar en la alberca y enseñar a nadar a otros. Es simple y sencillamente lo que hacen los líderes arriba del escenario, en los escenarios internacionales sobre todo. ¿Sí? Tú ves a una conchita nadando en el escenario y te invitan a nadar. ¿Sí? Entonces, eso es perfectamente, ¿no? Ahora, de placer. Ojo, hay personas que se dan las personas que son, ay no, es que todos los días a las hijos, no, yo también tengo que, tengo otra vida que hacer, tengo que trapear la casa, no, 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 no. Entonces, cuidado, porque tu miedo se disfraza de placer. Y a lo mejor es cierto, y me atrevo a decirlo, y insisto, a lo mejor a alguien no le gusta lo que digo, pero lo voy a decir. A lo mejor encuentras placer en trapear la casa, pero estás evadiendo la parte de tu sueño. Estás evadiendo la parte donde tú puedes alcanzar otras cosas. Los intervalos de placer son evasores de mi miedo. Y entonces empiezo a hacer episodios de esfuerzo más cortos.
Y más con ¿no? Azutano, a perengar. No, mejor no. Ay, no. Ay, no, mi prima es bien sangrona. No, mejor no. Tu consciente, Cori, Cori, que ya no son esfuerzos, ¿sí me explico? O sea, dejan de ser esfuerzos. El esfuerzo se quedó nada más en la mente un rato, pero ya no lo bajaste a acción concreta. Entonces, ojo con esta parte. Ok, no, no me voy colgado, ¿no? ¿Verdad? Ok. Entender a comprender. Esta parte es bien interesante. Fíjate, en este curso nos dijeron que una cosa es entender y otra cosa es comprender. Tú entiendes el negocio o comprendes para qué lo estás haciendo o comprendes para qué lo estás haciendo. Aquí entra mucho la fuerza de las palabras. A lo mejor para muchas personas es lo mismo o te significan otras cosas. Pero en este curso en específico que tomamos nos pidieron que le diéramos a cada palabra su lugar y que no la moviéramos de ese lugar. Yo te pido lo mismo a ti. De entender a comprender. Ok, entender es nivel escolar y tiene como 3 niveles. Para comprender hay 7 niveles, según lo que nos dijeron. Yo todavía estoy aprendiendo de esto. Ayer tomé otro curso de esto. Cori, los 3 primeros niveles, perdone, los 3 primeros niveles, ¿sí? Son solamente la parte de entender y se enfocan en una que tú identificas fácilmente, que está al alcance. Mientras que los otros 4 niveles están más hacia nivel escolar, comprender es nivel psicológico. Si tú entiendes, apenas estás a nivel, entendí, ya lo entendí. Sí, hay que invitar personas, esas personas consumen y tú ganas dinero. Sí, es nivel escolar. El negocio, para mí llevarlo a la espiritualidad, es para mí irte más para adentro, más hacia lo que es fondo. Y el doctor Myron Wentz y encontrar todo el valor que hay en esas palabras de sueño con un mundo libre de dolor y sufrimiento. O sea, dale el peso a esas palabras y que te entre aquí y que te entre en la parte emocional y que te caiga el 20 del tamaño de visión que tienes en tus manos. No solamente es invito, consumen, gano. No. O sea, es algo mucho más allá. ¿Sí me entiendes? Cuando tú logras el nivel de comprender y llegas a esos 7 pasos, enseguidita viene la convicción. Yo aquí te invito a que reflexionemos una cosa. Es lo mismo entender y comprender para una persona, mi amor, perdón, es que está ladrando. Perdón tantito, llévatela para allá, gracias. Es lo mismo entender para una persona que está generando un cheque de $100 o que todavía no genera un cheque o que genera un cheque de 9,000 pesos a la semana o una persona que genera un cheque de 300,000 pesos a la semana. Ahora, ¿por qué digo esto? Porque cuando tú generas un cheque de alto, ¿sí? Fíjate lo que pasa. No lo he vivido, ¿eh? Yo soy líder plata y estoy luchando por llegar a líder oro. Pero lo estoy entendiendo. ¿Qué significa esto? Fíjate. Yo veo y visualizo esto. Analizo a los líderes, ¿no? Cuando tú generas un cheque donde tú recibiste 300,000 pesos en una semana, obligadamente volteas atrás. Y obligadamente ves que es gracias a un equipo. Y obligadamente ves a las personas que te están apalancando en eso y a quien tú estás apalancando para que también tengan un cheque igual. Y entonces estás entrando al proceso de la comprensión. Te sales de niveles forzosamente. Aquí
El reto es que tú vivas esto antes de vivirlo. Es decir, que tú pases del nivel escolar a la comprensión antes de vivirlo. Porque hemos escuchado muchas veces a Eduardo decir, yo ya sabía que iba a llegar a diamante, yo ya sabía que podía, ¿sí o no? Entonces, es donde tú tienes que entender este proceso y llevarlo de entender a la comprensión, ¿sí? Entonces, a mí este tema se me hace muy apasionante, es mucho más complejo de lo que lo estoy explicando ahorita, pero créeme que si lo piensas, si lo analizas, eso es lo que le da seguridad a un líder. Eso es lo que realmente da seguridad. Eso es lo que realmente también, la seguridad de la real. Porque hay seguridad que es seguridad codependiente. Es decir, a mí me da seguridad si tengo un coche. Eso es una codependencia. A mí me da seguridad si tengo un vestido de tal color, en el caso de las damas, ¿no? O si tengo un traje de tal marca. Eso es codependencia, no. La seguridad real de decir, en este negocio yo estoy obteniendo por ayudar a las personas. O sea, es lo que tenemos que pasar de entenderlo nada más a comprenderlo. Ese es un crecimiento realmente hacia el liderazgo, creo yo. Cuidado, ¿tienes un sueño real o una codependencia a un cheque? Esto es muy importante. Hemos escuchado también a algunos líderes, incluso en audios, donde te dicen, no te afanes, no te afanes, simplemente ve justamente pasando de entender a comprender. ¿Has escuchado frases de líderes que te dicen, el cheque llega solo? Tú realmente no pendiente de algo, ¿sí? No te vuelves con el, yo quiero ser líder plata, quiero ser líder plata porque quiero ser líder plata. No, o sea, más bien busca la manera de crecer porque seguramente el cheque llega solo y el pin llegará solo. Pero cuando llegas a líder plata, créeme, pues yo ya lo viví, quieres el oro. Y cuando llegas a oro, quieres el rubí. Y cuando llegas a rubí, quieres el esmeralda, pero que no sea de una manera codependiente, sino sea de una manera donde realmente no tengas esa ansiedad y ese estado de alerta que te genere miedos, ¿no? No sé, a lo mejor puede sonar soberbio lo que digo, pero a lo mejor una persona que está a nivel rubí y quiere ser, también está en un estado de alerta y ansioso, ¿no? O sea, no solamente nos pasa de participantes a creyentes, a lo mejor puede pasar también de rubí, esmeralda, diamante. Entonces, es como lo mismo que tú tienes que identificar que no es dependiente de algo, ¿sí? Enfócate en pasar de entender al nivel escolar a comprender a un nivel más alto donde te caigan 20. Enfócate en la visión del doctor Myron Wentz, enfócate en el tamaño de empresa en el que estamos. Un verdadero líder no trabaja con angustia. Eso es una parte muy importante y es como el ser de toda esta capacitación. Un líder no trabaja con angustia. Si trabajas con angustia, no estás siendo líder. Si tienes angustia, se la transmites a tu gente, a las personas que estás invitando, a tu equipo, ya sea para arriba o para abajo, ¿eh? O sea, un verdadero líder no trabaja con angustia. Entonces, aquí esta laminita ya la vimos, ya. Ok, perdón, se repitió. Fíjate bien, esta lámina es para mí importante porque es una metáfora muy interesante. Fíjate, ahí está una personita en la montaña, ¿cierto? ¿Qué significa esto? Es el círculo vicioso o esa llave, si quieres verlo así, en la que muchos estamos metidos, ya sea por el empleo o por el autoempleo. Estás en tu casa y todos los días subes la montaña para hacia tu trabajo, ya sea tu empleo o tu autoempleo. Y te pasas el día ahí justamente luchando con tus miedos, tus angustias y todo este tipo de cosas.
y tratas de salvar tu angustia con un sueldo o generarte un ingreso como autoempleado, ¿no? Y entras en esta llave y en este círculo todo el tiempo, ¿sí? ¿Qué pasa cuando se llega esta oportunidad y cuando tú entras al nivel de entender que este negocio te puede llevar más allá? Y entonces tú empiezas a ver en tu cabecita que después de lo que estás viviendo todos los días hay que pasar un río, una montaña más grande y a lo mejor está la casa de tus sueños y el lugar de tus sueños. Entonces fíjate, pero todo este proceso te va a generar justamente miedos. ¿Por qué? Porque esta parte del sueño, este otro lado, esta otra llave está abajo, que es el río maravilloso, con la montaña maravillosa, con la casa, campo maravilloso, ¿sí? Digo, es una metáfora del sueño, tu sueño puede ser otro. Es algo tan intangible para ti que solamente das vueltas en lo mismo. Ahora, ojo, ojo, porque esto que es aquí el empleo y el autoempleo, también nos puede estar pasando a los networkers, ¿eh? O sea, también puedo estar en el me conformé con esto y no puedo salir de mi pin, y lo hablo también por mí, obviamente, ¿no? Y estoy luchando por salir de mi pin y por crecer como persona y por crecer para entender y pasarme del otro lado. O sea, no nada más le aplica a los empleados y a los autoempleados. También te puede estar pasando porque adquiriste una codependencia con tu pin, ¿no? Entonces, ¿puedes pasarte de este lado? Claro que puedes hacerlo. ¿Cómo? Fíjate bien. Comprender tu por qué es tender un puente. Son datos que tú agregas a tus pensamientos. Son las tablas en que caminas hacia tus sueños. ¿Sí? ¿Qué son cada una de estas tablas? Y fíjate, abajo están las alimañas, las tepocatas y esas cosas que se dicen, las ratas, los alacranes, qué sé yo, ¿no? Y esas metáforas feas de abajo no son más que justamente pensamientos, no son más que justamente miedos, que no son reales, ¿sí? Entonces, el puente que tú tiendas hacia tus sueños son simple y sencillamente, esas tablas son simple y sencillamente datos que tú agregas, pero datos que pasan de ser intangibles a tangibles. ¿A qué me refiero con esto? Cuando tú lees y en la lectura te cae un 20, es un dato. Es un dato real, verídico, y estás poniéndole una primera tabla a tu puente, o estás empezando a tender la cuerda hacia allá. Cuando tú escuchaste un 20, perdón, cuando tú escuchaste una capacitación, te cayó otro 20. Claro. O sea, ¿por qué Juan Luis dijo tal cosa? ¿Por qué Eduardo dijo tal cosa en su Instagram que vi el otro día? O sea, ¿me entiendes? ¿Qué son cada una de esas tablas? Datos reales que entran a la parte de tu ser, a la parte de tu ser, no tanto del lado humano. Si te das cuenta de esta separación ser humano, al lado de tu ser. ¿Por qué hablo del lado de tu ser? Porque esa es la educación griega. Los griegos siempre pensaban que la primera educación que tenía que recibir una persona era en el ser. ¿Qué es el ser? El adquirir valores, el desarrollarte, toda esta filosofía que tenían ellos antes, ¿no? Entonces, todos estos pensamientos y estos datos tienen que caer en el ser. Solamente los vas a adquirir si te comprometes contigo mismo a leer, es decir, a luchar contra tu impotencia. Acuérdate que no es más que es una lucha con tu potencial. Impotencia es lucha contra tu propio potencial. Impotencia no es no puedo. Impotencia es lucha contra tu propio potencial. Cuando te sientas impotente es que estás luchando contra ti mismo. Entonces, agrega datos, agrega datos, agrega datos. El dato es un puente. Cuando tú ves a un líder que está caminando y te dices que yo sí tengo bien claro mi sueño,
lo único que está haciendo ese líder es agregar datos. Tú no puedes ver tu sueño y tu meta tangible si no estás agregando datos que realmente te estén enfocando, te estén llevando, estés entendiendo, estés acercando y estás vibrando con ese sueño, ¿sí? Entonces tú vas a encontrar este camino así, se amplía la llave si te das cuenta, y el camino, ¿sí? Se empieza a volver muy rico y muy interesante cuando tú te vuelves networker profesional en esto. Es decir, tú eres un networker profesional, tú empiezas a entender este negocio porque estás realmente agregando datos. Mientras tú no agregues datos, no estás siendo profesional. Agregar datos es entrenarte, enamorarte del programa educativo, enamorarte de esto que se hace todos los días, ¿sí? Porque eso es lo único que realmente es el puente que te puede llevar a tus sueños. En una libertad, no codependencia con el PIN, ¿ok? Ya me supercolgué, ya voy a terminar. Entonces, comprende las dos dimensiones, ¿sí? Que son estas que ya hablamos. El ser humano vive para evolucionar, para desarrollar su conciencia. Es la frase fuerte de este curso que estoy tomando. El ser humano vive para evolucionar, para desarrollar su conciencia. Y en este negocio tenemos la factibilidad de hacer un desarrollo de conciencia apalancado. Fíjate qué padre, ¿no? O sea, desarrolla tu conciencia de manera apalancada. Desarrollala tú, aprende de otros y coadyuva a que otros lo hagan. ¿Sí? El ser humano con conciencia no puede tener miedo. El ser humano con conciencia está en busca de comprender a Dios. Y yo con esto termino y espero que esta capacitación de pues haya aportado algo a ustedes. Muchísimas gracias.